Welcome to the Squirrel Circus podcast. This is my co-host Ian. I'm the Rainbow Squirrel, and Hello, today hello. we'll be talking about the philosophy of education. What's the purpose of education? What's the right way to do education? And so, Ian, would you like to start? Yeah, I guess creo que puede ser como un topic muy controversial, ¿no? Yo creo que todos tienen una idea de lo que es la educación muy distinta, ¿no? Dependiendo pues, de tu cultura, de tanto cultura pues, del país en el que naciste, tanto como cultura personal, ¿no? Cultura familiar. Entonces, pues es difícil establecer, ¿no? ¿Qué es un modelo de educación correcto o incorrecto? Entonces, pues vamos a medio explorar este tema, a ver, poner nuestras opiniones al aire y a ver qué pasa. One idea is that the purpose of education is to prepare a child for adult life. But that just goes back to the classic question of ethics of, well, what's the right way to live an adult life? Like, Ujú. and what's the right way to interact with other people? What's important about reality? What knowledge is required to navigate reality? Is reality primarily a creative space? And so maybe the arts should be prioritized, or is reality primarily a mechanical space? And so the sciences and math should be prioritized. Is the world that one will traverse as an adult primarily a world of communication and linguistics and interaction, and then language should be prioritized. So how do you say we should navigate all of that? Pues yo creo que empezar con lo que es la educación hoy en día, ¿no? Lo que vemos en la mayor parte del mundo, yo creo que la educación, como dices, ¿no? Es la preparación para la vida adulta, ¿no? ¿Y qué es la vida adulta hoy en día en la mayor parte del mundo, o al menos en el mundo en el que vivimos nosotros, el que conocemos, más que el adaptarse a la sociedad, ¿no? Yo creo que es de las cosas más importantes que tenemos que aprender como jóvenes hoy en día, el adaptarse y encontrar un sitio en la sociedad, para, pues para perseverar, ¿no? Poder trabajar, ¿no? Tener un trabajo, tener un ingreso estable, ¿no? Pero que pues claro que en este sistema vemos muchas fallas, ¿no? Y yo creo que eso se transfiere también a las fallas en el sistema educativo, ¿no? Tenemos muchas fallas, muchas injusticias en la sociedad, tanto políticas como económicas, como sistemáticas, que hacen que construir un modelo educativo también sea algo con muchas falacias, ¿no? Hay muchas fallas y como que una cosa alimenta a la otra, ¿no? Y Yeah, that este, that leads to an interesting question. Maybe school is meant to adapt people for living in society, but it's also inevitable that the way schooling happens changes the way that society is. Like sí, you can sí. adapt schooling to society, but inevitably society adapts to schooling. And so in both cases, you have to have an idea of what the proper society looks like. Totalmente, totalmente. And Y if the current society isn't structured the way that society should be structured, how do you make education change society in a way that will be structured that way? And here's the other weird thing. If society, if hypothetically, is structured in the way that it should be, how do you make education so that that structure remains?
Sí, sí, es complicado, ¿no? Es complicado. Creo que, a ver, yo te puedo hablar de mi experiencia, ¿no? He estado, o bueno, la primaria y la secundaria las hice en México. Y después, y bueno, la preparatoria, los últimos 2 años los hice en España, ¿no? Y pues estamos muy de acuerdo de que México y España son dos sociedades completamente distintas, ¿no? O sea, And to son... be fair, it wasn't exactly a classic traditional Mexican education either. No, para nada, pero tuvimos, yo creo que algo interesante es, pues, nosotros tuvimos el privilegio, ¿no? De estudiar en una escuela privada, ¿no? Y Mhm. este... To not name the school, let's just call it our alma No, mater. claro, sí, 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 no tenemos que nombrar el colegio, pero Our alma mater was a private school. yo, o sea, estuve tanto en una escuela privada en México como en una escuela privada en España, ¿no? Donde era pues, el mismo nivel, ¿no? Las colegiaturas eran muy similares, pero los sistemas educativos eran muy distintos y algo muy interesante que descubrimos es que en España no existen sistemas educativos como los que yo conocí en México, ¿no? El sistema educativo en España privado, que te imaginas que es el top este, de la educación, sigue siendo un microcosmo de la sociedad española. ¿No? De la misma forma en la que ahora México es bastante más complicado porque la sociedad en México es muy desigual, ¿no? Hay los gaps entre las clases sociales son bastante más separados, bastante más distantes de lo que son en España. Entonces, pues se da la oportunidad de tener sistemas escolares más liberales, ¿no? También hay más conservativos, más liberales, pero hay mucha variedad, ¿no? Depende del colegio al que vayas. Y en España siento que Wait, eso no sucede mucho. this leads to an important question. What would you characterize as a liberal education as opposed to a conservative education? Yo creo que lo principal es la oportunidad que se le da a los estudiantes o a los, sí, a los educados de hablar y de opinar y de tener voz, ¿no? En cómo se llevan a cabo las cosas. Este, me acuerdo que era muy divertido el colegio en el que estuvimos. Yo creo que sucede en todos los colegios de México, o al menos de los colegios similares, ¿no? Que surge la idea de poner un dress code, ¿no? O de Or estrictear, ¿no? Hacer más tightening the estricto dress code. sí, exacto. Y entonces se da una manifestación dentro de la escuela, ¿no? Donde todos un día vienen así con la ropa más fachera y la más, ¿no? Oh no, they Eso, went way ahead of that. No, no, they when they tried to ban dyed hair, people used to bring fucking spray cans sí, to sí, sí. instant hair dye. When they tried to ban short skirts for the girls, the guys started going to school with short skirts. Like it was insane. Totalmente. Y parecería que la escuela no hacía nada para, o sea, era como algo que la escuela hacía para empujar a los niños a tener una opinión, ¿no? Y a tener aunque sea una opinión que vaya en contra de lo que el modelo educativo, está estructurado a base de, ¿no? Pero en España, en los colegios, eso simplemente no sucede, ¿no? El colegio en España, el sistema educativo es cuadrado y desde el inicio es conservador y no cambia, no hay cambio, ¿no? Y entonces, pues suele ser mayormente de uniforme, ¿no? El colegio no te dejan ir en ropa de calle hasta el último año, ¿no?
constantemente tienes a alguien, algún profesor, alguien encima de ti, ¿no? Te lo puedes imaginar. Ahora, también yo estoy exagerando porque para mí fue un golpe cultural bastante duro. Yo veía a mis compañeros que llevaban en este colegio toda la vida y para ellos era lo más normal, ¿no? Pero no es algo malo necesariamente, pero porque es una especie de microcosmo de lo que es la sociedad en España, ¿no? La sociedad en España también es, pues, siendo Europa y España teniendo la historia que tiene, pues tiene un gobierno muy estructurado, ¿no? Y bastante más autoritario que el de... Bueno, últimamente en México es muy confuso lo que está sucediendo, ¿no? Pero Yeah. no quiero entrar mucho en política, no quiero entrar, Yeah. pero es lo que yo veo, Is ¿no? Hay una bastante mayor fuerza policial, ¿no? I think a Que way to sigue put it is la ley y que... like society is much more integrated with government because Ujú. so often that Justo, they even justo. get considered to be the same thing. In Mexico, Sí, there's a lot of, for example, informal economy. There's a lot of corruption. sí. There's all sorts of things that sort of separate society and the government. No matter how much the government tries to expand, and there's a lot more, let's say, conflict that weakens the stretch of the government, Sí. which is mainly the result of corruption, I would say. And in Spain, Lo es. Ajá. it's like the people really see the government as their representative, as their ally. O más, digamos, no totalmente, porque claro que Yeah, como en yeah. cualquier país hay conflicto, ¿no? Y hay conflicto ideológico pero sí hay, lo que dices es completamente cierto. Hay una integración entre ambos polos bastante más concreta, ¿no? And getting back to the Y whole conservative versus liberal ways of ujú. education, would you say that the main difference is, like from what I understood from what you said, that students are allowed to disagree with the administration, and in conservative schools, the kids are not allowed to disagree with the administration, Básicamente, y no solo los niños, también los padres, ¿no? La right? experiencia que tuvimos, los padres no tienen palabra en México tienes en todos estos colegios, tienes como un comité de padres, ¿no? Y los padres tienen una voz muy importante en cómo se Especially llevan a in cabo las private cosas en schools. el colegio. Sí, sí, especialmente en colegios privados y en España nada de eso. El colegio así les pone una pared a los padres, les da la ilusión de que tienen, ¿no? Palabra, pero no, ¿no? Es interesante. A ver, yo me la pasé los últimos 2 años solo este, fracasando, ¿cómo se dice? Académicamente, ¿no? Pero observando, ¿no? Sí, sí, muy interesante. Y This this gets to an interesting thing where a view of the philosophy of education is that one of the main values you have to instill upon the kids is obedience. And that would definitely be seen in more conservative schools. But in liberal schools, the value of independence takes precedent above obedience, independence of thought, independence of purpose, independence of dress. sí, totalmente, totalmente. Este, también se nota, pues como decía, ¿no? Que la escuela es una especie de microcosmo de lo que es la sociedad del país en el que se encuentra, ¿no? Y em,
A ver, podrán estar de acuerdo, podrán no estar de acuerdo conmigo. Yo lo que veo en España, ¿no? A comparación de otros países en los que he estado es, se necesita, se necesita, por así decirlo, saber cómo formar parte, o bueno, no, más bien existen normas muy claras dentro de la manada que tú necesitas a la fuerza seguir para poder ser parte de la manada y para que no hablen mal de ti y para que no seas discriminado y para que no seas, es algo que yo he sentido mucho en España, al menos en Madrid, ¿no? Será distinto en otras ciudades de España, no lo sé. Hablo por mi propia experiencia. Em, Se siente mucho que tú si quieres ser parte de la sociedad y quieres ser aceptado, ¿no? En esta sociedad, tienes que vestirte igual, tienes que hablar igual, tienes que pensar igual, tienes que actuar igual, tienes que... Cuando en México siento que hay bastante más libertad en ese aspecto, ¿no? Claro que hay desigualdad económica y hay desigualdad racial, pero hay una mayor aceptación social en general, siento. I think Ahora it también, depends a lot on where you are. Like maybe in the cities. I don't know about the little rural towns. Like you said, a, one of the consequences of having a lot of inequality is that there are multiple societies within the sí, same country. sí, So sí, sí, within totalmente. the society that I would say we had the luck to grow up in, what you're saying is very much true. But I wouldn't generalize that to all of Mexico. Es cierto, eso es muy cierto. Y también por eso digo que no lo quiero generalizar a todo España, porque yo he visto distintas partes de España realmente. O sea, aparte de las grandes ciudades, hace pues poco menos de un año hice el Camino de Santiago. Y el Camino de Santiago, gran experiencia, muy recomendable. Vas pasando por pueblos muy rurales de España, donde la gente es gente completamente distinta, ¿no? Gente que tiene una educación bastante más, no necesariamente servicial, pero más como de bienvenida, ¿no? Te sientes más bienvenido que en la ciudad, te sientes... Y claro que la educación en el pueblo es algo muy distinto a la educación en la ciudad. Son pueblos tan pequeños los niños en la escuela no se separan por edades, ¿no? Y no se separan ¿no? Hay tan poquitos niños que no puedes hacer eso, ¿no? Entonces todo es muy integrado y todos los valores de la educación son sobre sobre recibir, ¿no? Y sobre apoyar dentro de la comunidad y sobre ser parte de una sola cosa, ¿no? Siento que eso se intenta es algo que esa cosa de ser una sola cosa, como que se intenta también transmitir a las grandes ciudades, pero no sirve de la misma manera, porque claro que en las grandes ciudades hay una cantidad de población estúpidamente más grande, ¿no? Y entonces pues ahí ya encontramos una falla, ¿no? En el sistema educativo, ¿no? La tradición, ¿no? La tradición del enseñar a grupos pequeños y de ser una entidad, muy unida, cuando empiezas a tener una población tan grande, empieza a ser difícil, ¿no? Empieza a causar problemas, especialmente para es la gente que llega, ¿no? La cantidad de inmigrantes que son aceptados en España, la verdad es que son muy abiertos al inmigrante en temas como políticos, pero en temas sociales hay segregación, ¿no? Tienes a todos los latinos están en una zona de la ciudad, ¿no? Y todos viven en una zona de la ciudad, ¿no? Y todos los mexicanos que llegan, mexicanos con dinero, mexicanos de la clase social media alta, todos están
en Salamanca, ¿sabes? Y Salamanca es la zona así posh de Madrid, ¿no? Y es la zona así, y como que los mexicanos se apropiaron de eso y por eso también los precios se fueron a la chingada, ¿no? Este, pero porque uno llega y no se siente o se siente difícil, ¿no? Integrarse por completo a esta cosa, ¿no? Y I guess that tú estarías de acuerdo con que en México, bueno, claro que no llegan muchos inmigrantes a México, no, al menos no tantos como en España, pero we'd have to pensarías que check the numbers son. on that. I actually don't Hay know, que but checar los números, pero es evidente que no es tanto como en España. También no hay mucho que desear en México, ¿sabes? Para un inmigrante, a menos que vengan yo, a comparación de Europa y a comparación de lo que, oh o yeah, we sea, get them from me refiero a Guatemala and Honduras, but yeah, no, claro, I claro, get your point. I get your me point. refiero en tema de oportunidad, ¿no? Y de Yeah, Guatemala y Honduras llegan a México porque es el único lugar a donde pueden llegar. Ya llegar a Estados Unidos es algo bastante más complicado, ¿no? Muchos solo se yeah, quedan en México porque no tienen de otra. Pero se integran, la integración del extranjero en la sociedad mexicana es bastante más simple, ¿no? Es bastante más la adaptación, el tema de la adaptación y de, este, al menos la forma en la que yo lo veo, like no it's also sé. that coming from other Latin American countries into Mexico, like there's less of a cultural difference. Like the También, eso es cultural muy cierto, eso es muy in cierto. in any Latin American country, except I guess Brazil or something, like won't be as different uh, from Mexico as it would be from Spain. Sí, But y es cierto, igual y con esto ya estamos drifting un poco away from el tema de la educación, pero yeah, no, I actually wanted to ask you from all that you're saying, it sí. sounds like, how do I put it? What do you think of homeschooling? Uf, yo creo que es difícil, ¿no? Yo creo que yo apoyo la idea de homeschooling, por un lado, pero por el otro lo veo difícil, ¿no? Por un lado, por el tema de que es bastante más fácil controlar el sistema, ¿no? En el que se educa a alguien, ¿no? You can get your kids to the values that you want rather than the values that the school wants or that the government wants. Exacto, ¿no? Y eso puede ser, pues, dependiendo de quién maneja el homeschooling o de por qué los padres decidieron homeschool a este niño, ¿no? Si decidieron homeschool them porque piensan que el sistema educativo está jodido y que no es algo bueno para la integridad y la salud de sus hijos, yo creo que es importante que haya una base bien educada, ¿no? En este aspecto, ¿no? Y que haya una opinión, bien estructurada, ¿no? Y yo creo que en ese sentido puede ser algo maravilloso, ¿no? Después, pues está el tema social, ¿no? Creo que That's para the issue. un niño es pero muy importante interactuar con otros niños, ¿no? Interactuar con la sociedad y encontrar un lugar en la sociedad, tal vez no en tema laboral, pero en tema social, ¿no? Yo creo que eso es algo importantísimo. Y creo que cuando entras al tema de homeschooling, eso se vuelve muy difícil, ¿no? I mean, o sea, It puede ser seems like parte del. Sí, liberal schools are the right balance between, a conservative school with government values or very strict religious values that gives the sort of social interaction, and homeschooling where you have complete control over the lessons and the values.
but they don't have that social interaction. The middle ground is creating a place where there can be that social interaction, where parents do have this influence over what happens, and that Sí, simultaneously fosters a sense of independence in the kids. I am totalmente, I'm a big totalmente. advocate of the sort of liberal education that we got. No, yo también. La verdad es que creo que tuvimos una experiencia maravillosa con la educación que recibimos. Este, It's a love letter to our alma maters. sí, sí. Este, ¿Qué iba a decir? Iba a decir algo, pero ya se me fue de la cabeza. I mean, another big thing is when do you think students should be able to pick their topics? Because if you have homeschooling, A eso iba, you a eso iba, sí, 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 sí. Creo you que immediately get like, oh, the child is more interested in this. I'm going to give them more textbooks about justo, music. I'm justo. going to give them more textbooks about math. Like, I'm going to let them Sí, focus on their particular skill. And schools try to do this, in high school, you can pick your subjects, but it always felt that that's one thing that did feel insufficient to me. And not only insufficient, totalmente, insufficiently liberal. totalmente, totalmente. Yo creo que cada persona tiene habilidades distintas, ¿no? Eso es muy cierto, ¿no? Pues en el modelo de distintos tipos de inteligencia, ¿no? Yo creo que todos destacan en una y tal vez destacan en unas cuantas otras, pero todos tenemos nuestras fallas y todos tenemos nuestras fortalezas. Y entonces cuando pones a todos los niños en un solo sistema que trata a todos igual, hay un problema, ¿no? Y yo creo que nuestro colegio, en el que estuvimos tú y yo, lo manejaba de una forma increíble. A comparación de otras cosas que he visto, ¿no? It's certainly one of the best balances that Sí, sí, sí. that one can encounter. Pero es algo que uno encuentra muy difícil de manejar correctamente, ¿no? Porque si tú te enfocaras en las habilidades de cada niño, necesitarías a más maestros, necesitarías más recursos, necesitarías más. Y yo creo que el sistema educativo solo no tiene suficientes recursos por una u otra razón. A los maestros no se les paga lo suficiente y por eso hay un constante déficit de personal, ¿no? Especialmente de personal habilitado, ¿no? O sea, ¿quién quiere ser maestro hoy en día, ¿no? Es algo muy. A mí me Me. encantaría ser maestro. A mí me encantaría ser maestro, pero digo, me van a pagar de una forma muy mediocre. Si me contratan en el lugar equivocado, me van a tratar mal, ¿no? Porque también hay un maltrato a los maestros enorme, Kids can ¿no? be vicious. We saw that too. Es muy vicioso ese Oh, negocio. say something Y more. entonces, ¿cómo le haces para mejorar este sistema? ¿No? ¿Cómo le haces para tener más interés en esta área laboral? ¿No? Porque es algo por lo que no parece que se haga mucho. Yo la verdad es que no estoy seguro por qué a los maestros se les paga tan poquito. Tal vez en escuelas así privadas, así de top notch, pues claro, no buscan así al mejor personal, pero para eso tienes que estar preparado, ¿no? Y tienes que tener una educación, este, pues, muy, muy, muy específica y muy. Pero es una gran minoría la de los niños que van a estos colegios, ¿no? La gran mayoría del mundo van pues, a colegios públicos, ¿no? Donde pues, el negocio suele ser corrupto, suele ser vicioso, suele ser. Entonces, ¿cómo,
¿cómo se hace esto? ¿No? Es algo complicado que yo personalmente no entiendo. That's the question of the Eh, century. Or, well, with any prices, you have to go back to supply and demand. If price is low, like the price of labor for teaching, then there's either very low demand or very high supply. Ujú. And so I don't think reducing the supply is the right answer when it comes to teachers. Question is, how do you increase demand? Uh, and I don't know how one would do that. Es difícil, ¿no? Es realmente difícil. Y es, es complicado porque del maestro, ¿no? Ya siendo el maestro en la escuela o siendo tus padres, porque tus padres son tus maestros, ¿no? Tus mayores y tus tutores y tus tíos y tus abuelos son tus maestros, ¿no? Realmente la educación radica en todos los mayores con los que tú interactúas, ¿no? Como un menor. Yeah, Y yeah. entonces, In a sense, we're all homeschooled a little bit. sí, sí. Yo creo que hasta más que, bueno, quién sabe, pero ¿de dónde sacas? Porque si tú, el supply, ¿no? Para esta área laboral está en quien no tiene trabajo, ¿no? Mayormente. Claro que hay maestros que son maestros por pasión, ¿no? Y porque les importa, pero es una parte muy pequeña de los maestros, ¿no? Yo creo que todos en nuestra vida hemos tenido dos o tres maestros que son así como gente muy apasionada por su trabajo, pero ¿cuántos maestros hemos tenido que solo están ahí por Effectively. trabajo, ¿no? Y por... I think there was, uh, and, uh, yeah, yeah, and definitely. No, I can count. I'm counting multiple teachers but that was at our very lucky Claro, alma mater. es por el privilegio que hemos tenido nosotros, ¿no? Mm. Pero tú, ¿en dónde buscas a maestros? Buscas en la gente que no, en gente que busca trabajo, ¿no? Y gente que busca trabajo y no tiene un mejor trabajo probablemente porque ellos mismos no tienen la mejor educación. No Yeah. es bueno, es lo más probable, no siempre es este caso, pero... Y entonces ahí cae otro problema, ¿no? ¿De dónde estás sacando tus maestros? Los estás sacando de la calle, y si los estás sacando de la calle, ¿qué tienen ellos para ofrecerle en términos de educación a los niños, ¿no? And this is where I Entonces think books are a massive deal. Like that's what, as soon as you had the printing press, suddenly literacy skyrockets, innovation skyrockets, freedom skyrockets. Like totalmente, books are massively totalmente. important because you can, and this is where autodidacts come in. You can become O your sea, own teacher. And pero ¿no if crees you can become que your own cada... teacher without Sí, a certain institution or accreditation or without needing to have the money, then you can teach others. You can learn to teach others. And now that there is AI, think that becomes a huge deal because, well, before there was AI, totalmente, totalmente, teachers sí. still told students like, hey, read this, read this, read this. Like, I can't teach you everything. You're gonna have to read some things for yourself. And now it's like you can learn through books plus AI, and then you can teach through books Sí, plus AI, and that just speeds up the whole thing times 10. Maybe I have an idea. It just came to me. You know how you sí. increase demand for teachers? ¿Cómo? You need people to have more kids.
If Ok, you ok. if people aren't having enough kids, then there's just no clients, or maybe you can teach adults, but it's more difficult to learn as an adult. People have jobs at that point and they have Sí. less time and their brains are less neuroplastic. So if we want a better world for teachers, at least, we need a world with more people having more kids. Por un lado yo creo que eso es muy cierto. Por el otro, de nuevo, yo no sé muy a detalle sobre esto, pero mi pregunta es qué tanto es realmente el problema de la demanda más que de una falla en el sistema, donde simplemente a los colegios no se les inyecta los suficientes recursos, But who's porque supposed to así inject siempre ha that money? sido. A ver, The clients. los clientes, claro, pero el sistema, la mayor parte del sistema educativo bueno, es que tiene cierto, ¿no? Porque no nos gusta el gobierno. No, Yeah, desde no, el inicio no nos that's the gusta el thing. gobierno y no nos Like gusta we want que la everyone to educación be sea in pagada private school. por nuestros taxes. Sí, 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 totalmente. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo Like, contigo. if government, but there are people say, oh, like poor people wouldn't be able to pay for schools. I think they would because teachers are already terribly underpaid. If you had a private school with underpaid teachers designed for working class, parents, I, Sí. I don't know, I think that would be fair and it would work. And the more that expanded, put it like this, how many cars could you buy with a teacher's salary in the 1700s? Uf, It's a trick question because cars didn't exist in the 1700s. ok, ok. Sí, So sí, sí, sí. it's You like got me there. You got me there. how many, how many cars No me could you diste buy? suficiente tiempo para darme cuenta. I'm sorry. How many cars could you buy in the 1930s with a teacher's salary? Maybe one in your whole life? Yo creo que ni siquiera. No. Yo creo que ni siquiera. How Yo many creo que, cars could you buy on a teacher's salary today? Private teacher's salary. Maybe I mean, one, maybe. Yo creo which que is sí, sí, sí. a massive deal because before that would have been impossible. Like the Es muy trick to cierto. getting maybe not the trick may not be getting higher salaries for teachers, but making all life more affordable for all workers so that even on a teacher's salary you can live a better life. And I think Eso, this is where we hit ujú. two birds with one stone. If you have a growing population, that causes that has a deflationary effect on the economy where things become more affordable, and you increase the demand for teachers' services. So it's like bada bing, bada boom, the solution to everything. People need to have Es more cierto, kids. es cierto. Said the guy with no kids. I have no kids, but I will. Y, y creo que ahí también entra un conflicto en el tema de cómo debe ser, cómo debe ser gestionado el tema de la escuela y el negocio de la escuela, porque yo creo que también hay una gran falla en el tema de la gestión. Yo creo que eso también depende de cada sociedad, ¿no? El tema pues, de la promoción del colegio. Si tu colegio es un negocio, entonces tienes que promocionarlo, ¿no? De alguna Yeah. forma y tienes que, de nuevo, regresando a mi experiencia, es muy interesante la diferencia entre cómo se promocionan los colegios privados en México a cómo se promocionan los colegios privados en España. Well, Y what do you es say que are en the key España differences?
En España tú vas en la carretera y ves billboards que te anuncian los colegios. O sea, ves así billboards. O sea, ¿tú cuándo has visto un billboard anunciando nuestro colegio o cualquier colegio privado en México? Yeah, no, no K through 12s, only universities. Universidades, pero primarias, No K through secundarias, 12. preparatorias. No, y en España, en el colegio en el que yo estuve, y estoy segurísimo, porque yo veía los billboards de estos colegios, ¿no? Y decía como, wow, parte de lo que están pagando los padres al colegio, lo están sacando de lo que le dan de comer a los niños. A nosotros en este colegio nos obligaban a comer la comida nos servían comida, así de que te decían como, toma tu plato, esta es la comida de hoy y tú tienes que comer esto. See, Podías that's traer fucked tu up. barrita, pero no podías brincarte la comida, o sea, y era comida asquerosa, era comida, claro, entiendo, tienen que alimentar a quién sabe cuántos niños, ¿no? Tienen que alimentar, But they tienen don't. They could just una tell the cantidad. parents, like, hey, bring your food. Or they could do like our school, like have an in their place that sells Claro, food to y individual siendo, kids. And it's a y siendo nicer meal. España, en España, interesantemente, los colegios públicos y algunos colegios privados abren las puertas durante el recreo a los niños para que salgan y coman en sus casas, coman afuera y después regresen al colegio. Porque en España puedes hacer eso, en México no puedes hacer eso porque pues, inseguridad, o sea, es más Plus complicado, the ¿no? parents are working, there's no time to get back home. Yeah, no, it just Pero wouldn't be practical. es interesante, o sea, tienen esto y de todos modos están sacando dinero de lo que podrían meter para subir la calidad de la comida Or to pay the teachers. en Or just o pay the pagarle a teachers. los profesores o arreglar la gotera que lleva todo el año, así que está el cono de cuidado que está resbaloso porque hay una pinche gotera y no la arreglan, ¿sabes? Yeah. Pero están pagando en decorar la parte de afuera del colegio y en poner sus massive billboards es algo loquísimo. Es algo loquísimo. Tienen el mejor sistema educativo, ¿no? Porque tienen un sistema así cuadrado, ¿no? Y es un sistema que no cambia y es un sistema que te saca a los niños con los mejores resultados, no a todos los niños, solo a los niños que tienen las habilidades que complacen con el colegio, ¿no? Con la escuela. Right. Y hasta eso hay profesores a los que les importa dentro de esta escuela, ¿no? Es la razón por la que yo pasé IB, ¿no? O sea, yo pasé porque a mí me apoyaron muchísimo, pero no fueron todos los profesores, fueron así, mi tutora se enamoró de mí y dijo, este cabrón está sufriendo, vamos a ayudarle, ¿no? Pero no todos tienen la misma suerte, ¿no? Eh, y, y, y como que no te cabe en la cabeza, ¿no? Otra cosa, los baños, así, los baños estaban cerrados la mayor parte del día. Tú solo podías usar el baño del colegio durante el recreo. ¿Por qué? Porque no tenían personal para limpiar los baños y los niños no tenían la educación para cuidar los baños, ¿no? Yo creo que eso en ningún colegio. Yo creo que los baños son un Yeah. problema en todos los colegios. Yeah. Pero el tema de cerrar el baño con llave, The ¿no? fucking Y que tú mega para shits we used to tener que ir al find in the baño te estás toilets. cagando y tienes que demostrarle al director así que te estás cagando para que te abran el baño solo a ti, ¿sabes? Pero dices como, what the fuck. Pero de Yeah, todos that modos is messed están up. pagando, están pagando estos massive billboards y están pagando la apariencia del colegio. Es algo loquísimo. Es algo que en México no sucede esto. Claro, en México la forma en la que el colegio se promociona es a través de los valores del colegio. Tú Yeah. escuchas, ¿no? Escuchas dentro de tus círculos sociales sobre todos estos colegios y los colegios, los nombres de los colegios en la Ciudad de México resuenan, ¿no? Tú sabes, este güey es de tal colegio, ¿no? Este güey es del Yeah, when I tell americano, este people I'm güey es del from Eton, este güey es de... Ajá. when I tell people I'm from our alma mater, they're like, ah, Sí, sí, drug sí, y addicts. ya saben, ¿no? Sí, sí, justo, y ya, pero es a través de reputación y de los valores del colegio, porque se sabe. En España esto no sucede porque los valores de todos los colegios son los mismos, se adhieren a la sociedad.
¿no? Y tú solo confías en que si pagas más, entonces a tu hijo le va a ir mejor, ¿no? O tu hijo va a recibir un mejor sistema educativo. Y es interesante, ¿no? Es muy interesante. Entonces, como yo creo que debe haber un modelo de gestión, ¿no? Un modelo de What do we gestión mean y by gestión? de... Me refiero mm, Like a, management? management, sí, 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 Okay. management. O sea, un modelo de management que se ha comprobado que sirve y que es el mejor y que es el más beneficioso para los maestros, porque los maestros deberían ser la prioridad. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, los maestros I son la think prioridad. they're the main. It's like with buying anything, you buy a chocolate bar. What do you care the most about? The wrapper, the the design of the chocolate, El or the sabor, ¿no? chocolate itself? El chocolate, claro You que el care about the chocolate. fucking chocolate. Ujú. And so that's the teachers. The teachers are the ones providing the essential service Exacto, that is exacto. being purchased. Everything else is just decoration. And so Justo, in that justo, sense, I sí, think sí, they're sí. the priority. They're the priority of what is being provided. But I think the students are the priority uh, of who is receiving the service. And Claro, any claro, good sí, sí, sí. parent and teacher will agree with that. Pero claro que para que el niño reciba el mejor servicio, porque la razón por la que el niño va al colegio es por educación, ¿no? Yeah. Nada más. And Y the para one que el who's going niño to provide that reciba, is the teacher. son los maestros. Entonces, esa es la cosa, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que se tiene que tener en mente en todos los sistemas educativos, ¿no? Pues sí, ¿no? Los maestros y los recursos que se le dan a los maestros, yo creo que tiene que ser el centro de todo, ¿no? And I think something essential that schools have to provide is helping students find their purpose. Because ultimately, they can give you all of the skills and all of the knowledge, but if you don't have a purpose, which is what we were talking about in the last episode, go check that out. Uh, Ujú. the skills and the knowledge will be useless. You will become void. You will not put the skills to use. You will not bring the knowledge to bear. And so maybe those are the three things that have to be acquired Ujú. through school: knowledge, skills, purpose. And for Purpose. all of those, what you're going to require is good teachers and sort of a unified vision between the administration, the parents, the teachers, and the students. And Sí. what gets the best balance of all of these things? Liberal education. Totalmente, totalmente, sí, sí, sí. I All believe right. so, I believe so. Any Este, closing remarks? pues nada, yo creo que podríamos seguir expandiendo en este tema eventualmente en algún otro episodio. Yo creo que Absolutely. hay muchísimas otras cosas de las que podríamos hablar, no solo del sistema educativo, sino de qué significa la educación, ¿no? Yo creo que podemos ir un poco más a profundidad en ese aspecto. Entonces, Yep. pues bueno, revisitemos el tema. Yo creo que es un tema muy interesante y seguro nuestros viewers tendrán opiniones, muy, muy interesantes. Entonces esperamos I'm looking los forward to that. comentarios. Sí, sí, sí. We'll title this Philosophy of Education Part 1. Me late, me late. Well, this has been the Rainbow Squirrels podcast. Make sure to subscribe, leave a like, and get out of here.